buenas noches a todos los presentes. El día de hoy conmemoramos el Día del Taita Andrés Avelino Cáceres, quien nació en Ayacucho el 4 de febrero de 1833 y falleció en Lima el 10 de octubre de 1923. Nuestro Taita fue un militar peruano que luchó en la guerra con Chile y fue presidente constitucional del Perú en 2 ocasiones, de 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. Es el patrono de arma de infantería del Ejército del Perú. Gloria eterna al Taita Cáceres. Continuamos con la ponencia del día de hoy, titulada Introducción a la Ingeniería Balística, por el magíster Héctor Casanova Oyarzún, miembro fundador del Colegio Criminalistis de Chile AM y miembro de su directiva durante el periodo 2014 a 2018. Su formación académica como criminalista especializado en balística es promovida con distinción especial en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile en el año 2009, donde además impulsa la creación e integra el primer equipo de investigación en balística de la Escuela de Criminalística. De dicha casa de estudios, programa que concluye con interesantes aportes desde el análisis científico en balística terminal. Su compromiso y firmeza profesional por la balística lo llevó a continuar sus estudios y alcanzar con excelencia académica la titulación como ingeniero en balística 2011 en la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías, donde posteriormente también culminó con distinción el grado de magíster en balística y explosivos en el año 2014. Desde el año 2009, el crecimiento laboral lo ha realizado en distintas organizaciones privadas vinculadas a la criminalística. Sin embargo, ha prevalecido su labor independiente, prestando servicios en la Defensoría Penal Pública de Chile, las Cortes de Apelaciones del país y abogados penales particulares. La excelencia y profesionalismo lo han destacado, permitiéndole dictar ponencias nacionales e internacionales, investigaciones, cátedras universitarias y eventualmente el desarrollo de asistencias técnicas en balística exterior, como también la prestación de servicios como perito de parte privado, en defensa de Carabineros de Chile. Incansable promotor de la creación de un Banco Nacional de Huellas Balísticas, que se ocupe de levantar una adecuada base a datos como soporte técnico en las investigaciones vinculadas a los delitos con participación de armas de fuego, haciendo especial hincapié en procurar un diseño inteligente del sistema, de manera de obtener el mayor provecho posible al desarrollo tecnológico existente conforme a la realidad chilena y su control en armas y municiones. A continuación, damos pase al magíster Héctor Casanova. Gracias. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar, quiero agradecer a Francisco por la invitación y la posibilidad de poder dictar esta pequeña charla que nos introduce un poquito a lo que es la ingeniería balística. Voy a compartir pantalla para que comencemos desde ya, porque creo que tenemos muy poco tiempo. Perfecto, creo que ya está. Ahí sí. Bueno. Introducción a la ingeniería balística. La verdad es que, bueno, la ingeniería balística hoy en día es una profesión, pero es una actividad que nace con nosotros, con el ser humano. Los primeros ingenieros, de alguna manera, podríamos decir que vienen desde la prehistoria, porque
ocuparon su inventiva justamente para tratar de resolver los distintos problemas que le representaba el entorno, ¿no es cierto? Las amenazas con los depredadores, el problema de la alimentación, ¿no es cierto?, de cómo cazar, e incluso defenderse de otras tribus o círculos sociales vecinos que podrían representar una amenaza para la propia existencia. Ellos, a través de el uso de su ingenio, ocuparon los materiales que tenían alrededor, ¿no es cierto?, la piedra, la madera, ¿no es cierto?, para tratar de resolver este problema de poder defenderse, ¿no es cierto? La palabra balística, concretamente, viene del griego balista, que significa lanzar, lanzamiento. Y así nuestros antecesores, en el fondo, de la época de la Edad de Piedra, del Bronce, y de la época del Hierro, también desarrollaron lanzamiento con estos materiales que manejaron, ¿no es cierto? Y crearon lanzas y flechas, que principalmente son como las armas que ellos utilizaron para poder ganar una ventaja táctica con respecto al entorno, el hecho de conseguir batir un objetivo a una distancia determinada. Desde la prehistoria, entonces, me gustaría saltar a algunos personajes históricos, en el fondo, que también de alguna manera se han destacado y han desarrollado lo que nosotros hoy día podemos conocer como ingeniería en armamento en el mundo militar, ingeniería balística. Y de esto podemos, bueno, aquí lamentablemente no sé si se ve muy bien, pero tenemos a Arquímedes de Siracusa, que es un afamado matemático, físico, que en alguna época de su vida también tuvo que ocupar su ingenio para desarrollar armamento que le permitiera justamente defender la ciudad de Siracusa. En este caso, él tiene varias invenciones que lo hacen famoso, y una de ellas, en el fondo, es que desarrolló unas mejoras significativas a la catapulta. La catapulta era un artefacto que, para aquellos años, estamos hablando alrededor del 300 a.C., aproximadamente, ya existía, pero tenía las desventajas de que siempre había un rango de distancia al cual siempre que era su rango efectivo, ¿no es cierto? Más allá de eso no podía llegar, y menos de eso tampoco podía llegar. O sea, digamos que disparaba, no sé, una catapulta 100 metros, y en esa línea de esos 100 metros solamente era la línea peligrosa. Ahora, para resolver ese problema, Arquímedes, de alguna manera, modificó la catapulta para poder hacer tiros a más corta distancia, o sea, permitía regular el ángulo de tiro para poder justamente abarcar menores distancias y hacer más versátil el armamento. Esto le dio mucha fama a Arquímedes y le puso la cosa muy complicada a los romanos que estaban intentando invadir Siracusa. Otro personaje histórico notable, de alguna manera, que se destacó mucho por sus invenciones en temas de armamento, fue Leonardo da Vinci. Fue un hombre, la verdad, bastante versátil. Él fue pintor, fue matemático, fue un hombre muy dado a las cosas técnicas. Y en ese espíritu, en el fondo, él también desarrolló varios artilugios que hasta el día de hoy se destacan por ser tan innovación con respecto a su época. En la imagen acá nosotros tenemos una bombarda antigua, que si bien los cañones ya en esos años ya existían, la gracia en el fondo del diseño de Leonardo era que la munición que se empleaba en esta bombarda en vuelo se desintegraba y se convertía en otras pequeñas granadas, por decirlo así. Digamos que Da Vinci fue el primero en inventar lo que es la bomba de Racine, que hoy conocemos.
También se destacó porque también hizo prototipos de catapultas bastante significativas. Por ejemplo, aquí este es un diseño de catapulta que se ha reproducido y se comprobó de que es un diseño que funciona bastante bien, y que funcionaba justamente con, si ustedes pueden apreciar acá, pero con 12 arcos tensionados que iban conectados a través de una cuerda a un eje central, y esto con un sistema de trinquetes permitía en el fondo acumular esta energía, tensionar y liberar. Cuando se liberaba el trinquete, obviamente la catapulta liberaba la munición que tenía en un extremo. Y en esta imagen podemos ver otros diseños de Leonardo, que como ustedes pueden apreciar, hizo muchos prototipos desarrollados al mundo militar. Arriba justamente tenemos una imagen de la bombarda, ¿cierto? Tenemos acá lo que podría ser el primer tanque de la historia, que tenía muchos cañones. Era un acorazado con muchos cañones que podía disparar en todas direcciones. Por acá tenemos como una especie de cañón que tenía 33 cañones, cada uno, 11 cañones repartidos en 3 filas. Por lo tanto, desarrolló muchos artilugios en base a esta temática. Fue un gran ingeniero en este sentido. Bueno, la verdad es que la historia de la balística moderna nace más allá de los aportes novedosos que acabamos de mencionar con Galileo, con Arquímedes. Nace desde Galileo, con Leonardo y Arquímedes, nace con Galileo Galilei, que fue el primer matemático científico que de alguna manera racionalizó las ecuaciones para que ya esto se pueda transformar y se pueda decir que es una ciencia. Pero exactamente, ¿qué es la ciencia balística? Voy a correr esto un poquito para acá. La ciencia balística hoy en día es una ciencia que se preocupa fundamentalmente de todos aquellos aspectos de cálculo y diseño para que un proyectil balístico alcance un objetivo determinado con la suficiente energía para producir un efecto determinado, un efecto deseado. Acá tenemos, no sé si podemos ver, un esquema en el fondo de un cañón, dibujando una trayectoria parabólica y finalmente un blanco, o sea, lanzar un proyectil balístico desde un punto A hasta un punto B. Pareciera muy simple, pero la verdad es que no es tan simple. De alguna manera, esta intención en el fondo de poder batir un objetivo a una cierta distancia tiene muchas complicaciones y ya las vamos a revisar. Bueno, los principales precursores de la balística, como yo les decía, comienzan con Galileo Galilei, quien se encarga en el fondo de estructurar las primeras ecuaciones funcionales que nos permiten a nosotros hacer cálculos de trayectoria. Sus aportes realmente son significativos porque son base de toda la balística en adelante. Los acompañan acá Isaac Newton y Johann Bernoulli, que de alguna manera trabajaron sobre la base de Galileo y dieron nuevos aportes en el sentido de temáticas relacionadas con la resistencia del aire. Pero estos tres personajes, Galileo, Johannes Bernoulli y Newton, los podemos encontrar nosotros en lo que es la física mecánica tradicional que nosotros estudiamos incluso en el colegio y en la universidad. Pero la balística moderna nace prácticamente con el aporte de tres personajes que son muy desconocidos, pero son tremendamente significativos en el área de la balística, que son estos señores que tenemos en pantalla, que son todos ellos militares. Los dos primeros fueron grandes matemáticos dentro del mundo militar.
Nikolai Majewski, Francisco Siassi y James Monroe Ingalls. Voy a ver si pueden ver esta imagen. Y para que le puedan ver el rostro a Ingalls. Y la verdad es que ellos hicieron unos avances muy significativos que a nosotros nos permiten hacer cálculos muy cercanos a la realidad hoy en día. Ellos, de alguna manera, la gran problemática que tenía la balística era que en el fondo todos sus cálculos funcionaban en el vacío. Estos señores dieron el pie para nosotros empezar a considerar y a resolver problemas que ofrecía la resistencia del aire. ¿Cómo se estudia la balística? La balística, la verdad es que se ha simplificado para poder abordarla en tres principales áreas. Se segmenta en lo que es balística interior, balística exterior y balística terminal. Y aquí podemos ver en este pequeño gráfico dónde empieza más o menos cada una, ya se puede entender. Bueno, la balística interior, en realidad lo que hace es estudiar el movimiento del proyectil balístico en el interior del cañón del arma, desde que empieza su desplazamiento hasta que abandona el cañón. Es decir, estudia todos los fenómenos que impulsan al proyectil balístico, así como el quemado del propelente, el propelente es la pólvora, la presión de los gases que se generan a través de ese quemado de pólvora, el giro y roce del proyectil o de la bala dentro del ánima, etc. Hay un montón de movimientos que se dan dentro del cañón que son preocupación de la balística interior. Bueno, en este esquema, o en esta imagen, nosotros acá podemos ver un esquema de lo que es un cañón, principalmente. Sus partes, tenemos la boca de fuego, esta zona que está acá. Tenemos el ánima, que está en la parte interna del cañón, se llama ánima. Tenemos la recámara, que es el lugar donde se aloja el cartucho. Y bueno, esas son sus partes principales. Y hoy en día, la verdad es que la evolución del cartucho ha sido significativa. Y hoy en día nosotros trabajamos con un diseño más bien, ya de alguna manera ya se ha establecido, no tiene mayores innovaciones en el último tiempo, que es la imagen que tenemos acá, que está compuesto básicamente por este es el cartucho metálico, ¿no es cierto? Y tiene 4 principales elementos. Tiene la bala, tiene pólvora, tiene una vaina, que en el fondo que los une todos, y tiene una cápsula iniciadora. La dinámica del cartucho metálico es que, bueno, este cartucho es el que se introduce justamente en la recámara. Se introduce en recámara. Hay una parte mecánica del arma que es encargada de la percusión a la cápsula iniciadora, que está en esta zona que está acá. Esta misma entrega una llama inicial que pasa por unos oídos a la zona de combustión, donde está almacenada la pólvora. Esta pólvora se incendia, se quema, y al momento de quemarse genera una gran cantidad de gases. Esos gases generan una gran presión en esta cámara de combustión, y esta presión lo que hace es poner en movimiento a la bala a través del ánima del cañón. Entonces, esta es más o menos la dinámica que se da en el momento del disparo. La balística interior justamente estudia todo esto y trata de alguna manera de cuantificar este fenómeno para poder obviamente volcarlo a lo que son las mejoras en el armamento. Básicamente estudia lo que es la presión, estudia lo que es la velocidad de la bala en el momento durante el recorrido al interior del ánima, estudia el tiempo también que se demora en que se produce este efecto. Esos son como los 3 momentos principales, o parámetros principales. Hay otros más,
que están relacionados justamente con el mecanismo del arma, pero esto es como lo principal de lo que es la balística interior. Y en esta imagen nosotros tenemos un gráfico que podemos ver lo que sería como la curva de presiones, que es la curva azul, así esa es la forma representativa que tiene, y tenemos la curva roja que representa en el fondo la velocidad que va tomando esta bala a través del cañón del arma. Estas formas son representativas. Sus magnitudes pueden variar de un cartucho a otro, de un calibre a otro, dependiendo justamente de las características técnicas que se manejen, pero más o menos esta es la figura que tienen. ¿Y por qué son tan importantes de estudio? Porque la verdad es que cuando uno hace un proyecto de un arma de fuego, que se encarga la balística interior en trabajar esto, es que nosotros proyectamos justamente la curva de presiones, que en este caso, en este gráfico, es la que está de color verde, ¿cierto? Esta que está acá. Proyectamos en un cañón y tenemos que cotejar de alguna forma si el cañón, dentro de lo que es su resistencia, en este caso tenemos la resistencia mecánica del material del cañón representado por esta curva roja, va a dar soporte o no va a dar soporte a esta curva de presiones. En este caso puntual, a mí siempre me gusta colocarlo en mis presentaciones porque en este caso puntual la curva de presiones sobrepasa el límite de resistencia del material. O sea, si este proyecto de cañón se hubiera llevado a cabo, la verdad es que no hubiera durado más allá del primer disparo, porque se hubiera roto justamente en esta zona. Estas son las preocupaciones principales de la balística interior. Con toda esta información a nosotros nos permite justamente mejorar los diseños, preparar el automatismo de las armas, ver cómo van a ser las partes y piezas, cómo van a interactuar, para que todo este elemento, toda esta información, la dinámica que se da con el cartucho, funcione de la mejor manera y el proyecto de armamento llegue a buen puerto. Respecto de la balística exterior, que es la otra área de estudio del fondo de la balística, nosotros entendemos, vamos a sacar para acá, eso. Tenemos que entender que la balística exterior estudia el movimiento del proyectil balístico en el espacio. O sea, es decir, cuando termina la balística interior, hasta que impacta el objetivo, como lo habíamos visto en el gráfico pasado. Y estudia todos los fenómenos que allí se dan. Es decir, veamos la rotación de la bala en vuelo, ¿no es cierto? Hay otros movimientos máximos, precisión y nutación que también se dan, eso también, la trayectoria, definitivamente, nosotros estudiamos la trayectoria y vemos cómo tratamos de manejar, de ver cómo se ve influenciada justamente por la resistencia al aire, y tratamos de mejorar justamente la performance tanto de la bala en el fondo, y cómo resolver los problemas que nos puede presentar el ambiente. De esto se encarga la balística exterior, prácticamente hacer proyecciones de cálculo respecto a su alcance, a la energía que lleva la bala, si va a llegar con la suficiente energía para llegar a la distancia que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Que recuerden que el objetivo principal de la balística es justamente llegar con un proyectil balístico a un objetivo determinado, pero tiene que recorrer una distancia determinada. Todo eso se proyecta en lo que es la balística exterior. Y bueno, como les explicaba antes, la balística exterior nace con los aportes de Galileo Galilei, pero la verdad es que Galileo Galilei hizo todos sus aportes pensando en un mundo ideal donde no existía la resistencia al aire. Y en este gráfico podemos ver que aquí tenemos dos trayectorias, ambas con igual velocidad inicial, ambas con igual ángulo de tiro, pero son distintas. ¿Por qué? Porque la trayectoria roja, que es una parábola perfecta, representa una trayectoria que se da en el vacío, que es como lo proyectaba Galileo Galilei en sus cálculos, y la curva azul representa la misma trayectoria, pero considerando la influencia de la resistencia al aire. Y como podemos ver, son bastante distintas. Y estos son los grandes problemas en el fondo que necesitaba resolver la balística para poder optimizar su armamento.
Bueno, la verdad es que la balística exterior tiene muchos aspectos de estudio. 5 minutos. Ya, perfecto, nos vamos a apurar. La balística exterior tiene muchos aspectos de estudio, principalmente tiene, nosotros todos los datos los llevamos a tablas balísticas y bueno, vamos a dejar esto hasta aquí porque yo creo que ya quedó claro básicamente lo que es. La balística de efectos se encarga justamente de conocer lo que son lo que pasa tanto en la bala como en el blanco, una vez que llega al objetivo la bala. Su utilidad de la balística de efectos es poder conocer cómo nosotros podemos vulnerar un blanco o poder desarrollar un blindaje, la parte contraria. Aquí tenemos algunas imágenes de probetas de vidrio que están siendo testeadas como vidrios antibalas, o sea, como un blindaje. Y acá tenemos una imagen de chapas de acero que fueron atravesadas por un proyectil 762 por 51 a 100 metros de distancia de disparo. Ustedes pueden ver claramente el poder y el efecto que tiene esto hoy en día. Otros aspectos de la balística terminal que estudia justamente cómo se comporta una bala, un proyectil balístico en el cuerpo, y nosotros hacemos ciertas comparatorias, vemos cuánto es el volumen que se genera en todo esto, cuál es el shock máximo que puede dar a un siempre nosotros lo proyectamos en seres vivos, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay mucha munición que está destinada para caza, y tratar de lograr en el fondo que el objetivo sea abatido eficientemente. Y estas son parte de las pruebas que se hacen pruebas en gel balístico, comparatorias en gel balístico, comparatorias en jabón también, para nosotros poder ver cómo se comporta la munición dentro de un material de un tejido blando. La balística terminal también nos ayuda en el fondo a nosotros a desarrollar blindajes. Aquí tenemos una imagen de un tanque, un ejemplo de lo que son los blindajes reactivos, por ejemplo. Acá tenemos un colega probando, testeando un parabrisas blindado. Hay una cantidad enorme de blindajes personales, ¿no es cierto?, chalecos antibalas, cascos, escudos, en el fondo, que nos permiten, en el fondo, resolver estos problemas. Y bueno, las áreas de trabajo prácticamente en las cuales se desempeña la ingeniería balística es bien acotada, la verdad, ustedes ya pueden ver. Está a lo que es la investigación, el desarrollo y el control, que puede ser tanto en la industria civil como militar, enfocado a desarrollar armamento, investigación en armamento, o control de armamento, o a municiones, o también a cohetería, o también a blindaje. Son 4 áreas principales. Y bueno, y también se puede hacer desde la ingeniería balística, teniendo una preparación extra, ¿no es cierto?, llevarlo a lo que es la ciencia forense, ¿no es cierto?, como un auxiliar de justicia, en donde nosotros podemos desarrollar peritaje balístico también enfocado o a armamento, o a municiones, a trayectorias, a la identificación balística. Creo que con eso ya hemos terminado. Espero que estemos a tiempo de cualquier pregunta. No sé si estamos bien, Francisco. Sí, a continuación tenemos las 4 siguientes preguntas del público. ¿Ya? Pregunta 1. ¿Qué es balística forense? Pregunta 2. ¿La balística forense solo es empleada en la criminalística o también puede ser empleada en la arqueología militar? Pregunta 3. ¿Puede explicarnos algunas diferencias sustanciales de la balística interior de uso comercial de la de uso militar? Pregunta 4. ¿Qué tipo de cápsula iniciadora es usada en el uso comercial a diferencia del Berdan militar? Gracias. Ya. Traté de anotarlas todas. Bueno, de la primera, balística forense. La balística forense en realidad no es parte de la balística. Es una rama que está dentro de lo que es la ciencia forense y la criminalística.
porque persiguen objetivos completamente diferentes. Por lo que la balística lo que quiere es poder lanzar un proyectil balístico y impactar en un blanco determinado para poder producir un efecto determinado, o sea, darlo de baja o neutralizarlo, en el mejor de los casos. Pero la balística forense no persigue ese objetivo. Por eso está dentro de otra área, que es la criminalística. Lo que quiere la balística forense, en el fondo, es descubrir cómo ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque está como auxiliar de justicia, lo que quiere saber es aportar, descubrir cómo se sucedió una situación que es constitutiva de delito, donde ha participado un arma de fuego, claramente. Y para eso hay un montón de peritajes que son tanto para identificación de armas, para cálculo de trayectorias, para saber de dónde la distancia de disparo en la cual se produjo o no. Entonces, los objetivos de uno y otro son completamente distintos, pero de alguna manera complementarios. O sea, un balístico forense necesita saber sí o sí de balística para poder hacer su trabajo. Eso. La segunda pregunta, que tenía que ver con arqueología militar. ¿Si acaso la balística forense sirve para la arqueología militar? La verdad es que sí. O sea, la arqueología militar lo que hace, utiliza una metodología para ir descubriendo, sacando información de los restos que nosotros encontramos en yacimientos donde hay material bélico. Y la balística forense nos permite conocer distintos aspectos, porque también trabaja con cierta metodología científica y rigurosa, nos permite ir contestando cosas, con calibre, tipo de material que se utilizó, cómo estaban dispuestos, distintas preguntas que se pueden dar dentro del contexto de la arqueología militar, pueden ser respondidas por la parte forense. La tercera pregunta no la recuerdo en este momento. ¿Era? Si me puedes Sí, le repito. ¿Puede explicarnos algunas diferencias sustanciales de la balística interior de uso comercial de la de uso militar? Diferencias sustanciales. Bueno, es que la metodología prácticamente es muy similar. O sea, hablamos de balística interior como que estudia ciertos parámetros en el fondo para poder desarrollar un proyecto de cañón, un proyecto de armamento. La gran diferencia entre lo que es militar y comercial es la munición que se utiliza. Nosotros hoy en día tenemos municiones que son específicas para el mundo militar y otras que en el fondo se han liberado para el mundo comercial, que responden a procesos de fabricación distintos, que responden a performance diferentes. Por ejemplo, la munición militar generalmente están reglamentadas por las leyes, por algunos tratados internacionales, en tanto en su fabricación, en tanto los efectos máximos y mínimos. Por ejemplo, hay un caso particular de la munición 762, por ejemplo, que se me viene ahora a la mente, tiene ciertos parámetros muy específicos para poder estar calificada como munición militar. Aparte de que tiene que durar 10 años en bodega, por lo tanto la pólvora ya necesita tener un tratamiento que sea permanente en el tiempo, o sea, que dure mucho tiempo. Tiene que conservar sus características balísticas dentro de un rango determinado que lo establece justamente esa normativa. Esa es una de las grandes diferencias. En el mundo civil hay mayor libertad para ese tipo de cosas. En el mundo militar, por ejemplo, la munición, por ejemplo, el mismo caso de la munición que les comenté, no se permiten, por ejemplo, balas de punta suave, que son las conocidas hoy día como balas expansivas, no se permiten, son balas completamente encamisadas. Cosas como ese estilo, pero parámetros puntuales de la balística interior, en términos de sus parámetros, prácticamente son los mismos, tanto en el mundo militar como en el mundo civil. Lo que pasa es que la prestación de cada proyecto va enfocado a prestaciones distintas. Para el mundo militar, la balística interior se enfoca a desarrollar un tanque o a desarrollar armamento mayor. Ya, perfecto. Y la última pregunta, que no alcancé a notar tampoco, ¿me la pueden revisar? ¿Repetir, por favor? ¿Qué tipo de cápsula iniciadora es usada en el uso comercial a diferencia del Verdon militar?
Es la boxer, de tipo boxer. La diferencia es que no trae, o sea, viene con yunque incorporado. Eh, son dos tipos de cápsulas, boxer y verdad. Y diferencia, además que viene con yunque incorporado, que la vaina viene con un solo oído, un gran oído, que es el paso para la llama del mixto iniciador hacia la cámara de combustión donde está la pólvora. Eso es básicamente. No sé si ha quedado todo claro. Sí, esas fueron las 4 preguntas. Ya, está bien. Agradecemos al ponente y a todos los presentes por asistir el día de hoy. E invitamos al cuarto conversatorio, la arqueología hacia el Bicentenario del Perú 2021. Por los ponentes, Dr. Quirino Olivera, Dr. Ricardo Morales Gamarra, Dr. Regulo Franco Jordan, arqueólogo José Bastante Aduada. Moderadores, Consuelo González Madueño, Corina Latorre Morón. Fecha, sábado 17 de octubre de 2020, a las 4 a 6 p.m. de la tarde. Se realizará por vía Zoom. Organiza Red de Arqueología para la Comunidad y el Desarrollo. Será transmitido por el fanpage de nuestro comité. Por último, invitamos a asistir al próximo sábado, que será el sábado 17 de octubre de 2020 a las 8 p.m. hora de Perú, titulado Contacuentos para revalorar a nuestros hermanos y hermanas del Andé que crían la sagrada semilla de la kiwisha, a cargo de la licenciada Carmen Pachas. Muchas gracias. Bueno, yo